Bienvenidos a nuestro culto online. Iglesia Bautista de José León Suárez. Una palabra de aliento para tu vida. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú ministrando los corazones, Señor, que seas tú guiando al pueblo, que seas tú direccionando, Señor. Que cada palabra que escuchemos, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón y la podemos poner por obra, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Pero confiamos en tus promesas, confiamos en tus palabras, Señor. Direcciónanos, Señor. Guíanos, Señor, a tu presencia. Ayúdanos a buscar más de ti, Señor, a aferrarnos a tu palabra, a tu justicia, a todo lo que es de buen nombre, Señor. Yo te doy gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Bendice la Argentina, bendice nuestra nación, sana nuestra tierra, Señor. Que seas tú, Señor, ministrándonos, Señor. ¿A dónde iremos? Y solamente tú tienes palabra de vida. Gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo de aflicción, en este tiempo, Señor, donde la gente no sabe, Señor, dónde correr, Señor, nosotros sabemos, Señor, la mejor guía, que es tu presencia, que es tu palabra, que es tu justicia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, nuestra vida, bendice nuestra iglesia, bendice nuestros familiares, bendice, Señor, la Argentina, y que seas tú derramando de tu gracia, de tu verdad, de tu justicia, Señor, sobre nuestro pueblo. Gracias, Señor, por cuántas bendiciones, Señor, que nos has dado en este tiempo. Gracias porque tú no nos desamparaste. Gracias porque hoy seguimos, Señor, invocando tu nombre, ese nombre que restaura, que levanta, Señor. Y gracias, Señor, y guíanos a tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias porque cuán grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Guíanos a tu verdad, Señor. Guíanos, Señor. Sana nuestro corazón. Danos humildad para recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come
Damos muchas gracias a Dios por este tiempo, porque continuamos viendo el favor de Dios, rogando a Dios que en todo momento nos siga sustentando y animándonos los unos a los otros. Cristo viene pronto. Seguimos insistiendo en todo lo que vemos, oímos y acontece a nivel social, económico, a nivel de lo que vemos y oímos, la necesidad de retener la palabra de Dios en nuestros corazones. Muy bendecidos en estos tiempos, y cuando vemos la seguidilla de predicaciones que Dios ha traído a través de cada pastor, nos vemos bendecidos, nos sentimos bendecidos porque entendemos que Dios nos sigue hablando, que Dios sigue insistiendo en nuestras vidas y que Él sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones. Y a esto le animamos, a que seas esa buena tierra donde la semilla cae y produce al 30, al 60, al 100 por uno, donde necesitamos estar preparados porque Cristo viene, donde necesitamos también rever y replantear nuestra vida para saber qué le vamos a dejar nosotros a la generación futura. Pues la Biblia dice en Mateo 24, verso 11, dice la Biblia, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El de muchos, dice la Biblia. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice la palabra esto tan específico. ¿Y a qué estamos llamados? A no permitas que su amor se enfríe. No permitas que el amor de Dios en tu vida se enfríe, que la obra de Dios en tu vida se enfríe. En este capítulo se trata de las señales de los tiempos finales. Estamos muy acostumbrados ahora a escuchar esto: guerras, terremotos, tsunamis, hambrunas, engaño, muertes, miles de muertes, por una u otra razón, homicidios, femicidios, suicidios cercanos, alrededor de nuestras casas, suicidios, muertes por enfermedad. Hoy se volvió normal oír esto: muertes por la cantidad de lo que acontece hoy, en cantidad, muertes en cantidad, pestes. Está todo tan naturalizado. Pues recordemos que hace unos años era la guerra de Siria. Cada víctima, cada video estremecía los corazones en el mundo entero, pero pasaba. Para nosotros pasó la noticia, porque allá sigue habiendo guerra, sigue pasando. Después otra noticia más, lo que produciría, quién subiría al gobierno de los Estados Unidos, era toda una polémica. Después el conflicto de Venezuela, el más cercano, cosas más cercanas en nuestro propio continente, miles de venezolanos entrando a las naciones. Cada año algo inquieta, cada tiempo algo acontece y es novedad, y es noticia, pero pasa, porque cada vez surge algo nuevo. Hoy, en este tiempo, continuamos con la pandemia, con la situación social, con la situación laboral, la del mundo, la económica, que todo se vuelve así: cifras, tiempos, noticias del momento, que son señales reales y que pasan y están pasando, siguen pasando, pero que el hombre aún no lo entiende. En esta palabra hay una señal, hay otra señal del fin de los tiempos, aparte de toda esta lista que hemos mencionado y que nos acostumbramos a oír. Y es que el amor de muchos se enfriará, dice que la causa es la maldad que habrá en la tierra. Y vemos la maldad, la indiferencia, el egocentrismo, y eso que habla de muchos. Cuando habla de muchos, el amor de muchos se refiere a la iglesia, no al mundo. Se refiere al amor en la iglesia. La presión por la maldad, esa presión desenfrenada, la dificultad en las circunstancias, e incluso el estrés del moderno estilo de vida producen un ambiente tan sobrecargado de problemas y dificultades, donde la gran mayoría de gente, como siempre, hace caso omiso de caminar en el amor de Dios. Sí, de caminar en su plan. Hacen caso omiso de caminar en su palabra. Lo dejan para luego, para después.
Todo esto porque la gente se concentra en sí misma, cuida de sí misma. ¿Y qué quiere decir? Que tratamos de resolver nuestros problemas sin la ayuda de nadie, menos de Dios. O los tratamos de resolver de manera incorrecta. Hoy en la actualidad existe un distanciamiento social que mal entendido, mal manejado, ha llevado a muchos a un distanciamiento pero espiritual, a un distanciamiento pero con Dios. Y eso es algo que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Gracias a Dios tú y yo estamos conectados con Dios y a eso te animamos, porque el distanciamiento no solamente ha sido social, sino espiritual. Es importante rever esto. Si nosotros nos ocupamos de la vida de Dios en nosotros, en nuestra familia, Él se ocupa de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, lo venimos viendo. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta de todos los días. Debemos de doblar nuestras rodillas. Hoy estamos en el culto de oración de todos los miércoles. De esa oración que debe estar presente en nuestras casas siempre. ¿Qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda en oración a Dios. Pues ya sabemos que la oración tiene poder, fortalece, vivifica, sostiene. Es el medio que nos une a Dios para representarlo apropiadamente aquí en la tierra. Oramos porque necesitamos que nuestro espíritu esté vivificado. Oramos para poder fortalecernos, para que en medio de esta generación hostil y endurecida, una generación, un mundo débil, sin defensas ni físicas, ni emocionales, ni valores, ni principios, mucho menos defensas espirituales, nosotros podamos permanecer, nuestros hijos podamos permanecer en oración, podamos buscar a Dios, buscar su amor, ese de Dios que es infinito, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados para darnos una vida diferente, libre de cautividad y de esclavitud, libre de maldiciones de herencia, libres de enfermedades, libres de conceptos humanos. Pero ¿qué debemos hacer? Es la pregunta, ¿qué debemos hacer? Dios nos sigue animando a que nosotros, a que tú y yo seamos luminares, estrellas que alumbran en medio de la oscuridad. Hoy, un mundo que se apaga, lo vemos, un mundo que oscurece lentamente, progresivamente, que sigue oscureciendo, pues se siguen apagando vidas físicas, miles. En los últimos 7 meses hablamos de miles de vidas que se apagaron físicamente. Se apagan rostros que un día estaban llenos de la gracia de Dios. Se apagan hogares, los divorcios aumentan. Se apagan dones, ministros, ministerios, proyectos, profesiones, sueños. Se apagan generaciones porque abunda la maldad y el amor de muchos se enfría. Tengo algo contra ti, dijo Dios, no un pastor. Dijo Dios desde el cielo, tengo algo contra ti, y se lo dice a la iglesia, a su pueblo. Tengo algo contra ti, has dejado de amarme. Pero yo te amo, Señor. Y Dios le contesta, sí, pero no me amas como antes. Oscuridad, la Biblia dice esto, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Eso que ves cuando sales de tu casa, con lo que ves en las noticias. Por eso a ti y a mí, a la iglesia del mundo entero, Dios nos desafía, nos sigue animando, alentando a resplandecer como luminares en el mundo. Y esto es una tarea diaria, ardua, difícil, claro que sí, difícil, porque es más fácil ceder a lo malo que sostenerse en principios, y porque es una tarea de decisión individual y personal, donde yo tengo que trabajar. ¿Cómo ser luminares en medio de un mundo perverso? ¿Cómo no enfriarnos? Me preguntaba yo y pensaba en mis hijos, pensando qué le voy a dejar a mis hijos. No solamente en lo físico, en el mundo, sino en el ámbito espiritual. ¿Cómo no enfriarnos? Y la única respuesta que hallé fue desarrollando carácter, pero carácter en Cristo, imitándolo a Él, el autor y consumador de la fe, en donde en nuestro servicio del hogar, en nuestro servicio de familia, en nuestro diario vivir,
como recomienda Pedro allí en su carta. Segunda, leámoslo allí. Segunda de Pedro, dice la Biblia, allí en el capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, dice la Biblia, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no apagarse? ¿Cómo no enfriarse? Poniendo toda diligencia, dice la Biblia. No un poco de diligencia, dice toda. ¿Cuánto toda? Toda diligencia en ello. Por eso mismo, añadir, dice la Biblia, añadir, escucha bien, añadir. Añadir es sumar, añadir es multiplicar, añadir es aportar. Lo contrario a añadir es restar, quitar, dividir, sacar. La Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Dominio propio, no demonio propio como siempre lo enseñé, porque la mayoría tiene demonio propio, no dominio propio. A ese dominio propio paciencia y a ella añadir piedad y luego añadir afecto fraternal y luego añadir amor. Hoy, la pregunta en mi vida, ¿hoy esto está siendo añadido, sumado, multiplicado o al contrario? ¿Hoy añadiste o quitaste? Pues quitar es carecer. Quitar es tener la vista muy corta, ser ciego en cuanto al propósito de Dios en nuestra vida misma. Es poner en peligro nuestra entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es ponerla en peligro. Por eso, ¿qué hacer para no enfriar? Pues día a día debemos vestirnos del hombre nuevo, dice la Biblia, creado según Dios. Eso dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, verso 24. Pues cada vez y de manera más frontal avanzan las tinieblas, lo enseñamos siempre. Y tú lo puedes estar discerniendo. Y es allí donde debemos ser nosotros, la parte buena de los que alumbran, los que brillan, sobre quienes amanece Dios. Debemos ser esos, donde Dios busca resplandecer siempre. Pues escrito está, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, tu casa, tu familia, sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Escrito está, en medio de la oscuridad, en medio de naciones que oscurecen, sobre ti estará viéndose la gloria de Dios. Y en este medio, y en este tiempo, en esto que acontece, lo estamos comprobando. Tú puedes decir, yo, pastora, lo estoy comprobando. Yo puedo levantar mi mano y decir, yo estoy viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios sobre mi vida, mi casa. Oh, gloria a Dios. Cuánto favor nos has mostrado día a día. Gloria a Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que Dios no siempre nos da la capacidad para resolver nuestros problemas? Pero cuando somos impotentes para solucionar, nos capacita, nos enseña para salir adelante en las dificultades. ¿Y sabes por qué? Porque recurrimos a Él en oración. ¿Cuántas veces en medio de esas dificultades, cuando hemos recurrido en oración a Dios, Él ha traído respuesta? Y esto es muy valioso si lo entendemos. Y si no lo perdemos, y si no lo dejamos enfriar. Él nos ayuda cuando ya no tenemos fuerzas y cuando creemos que ya no hay salida. Ahí viene Él, el Señor, y nos extiende su mano amorosa, como se la extendió a Pedro, que se hundía cuando caminaba hacia Él, sobre las aguas del mar, habiendo comprobado que sí se podía caminar sobre las aguas, que sí se podía vivir sobre cosas sobrenaturales, que sí se podía tener una vida direccionada en Dios, pero comprobó también que quitando su mirada de el más importante, Jesús, se hundiría. Parece que Pedro se apagaría, pero allí su auxilio es preciso, en el momento apropiado. ¿Para qué? Para que entendamos que quitar nuestra mirada de Él no conviene.
para que valoremos esa oportunidad cuando nos dio su mano para sacarnos y salvarnos de esos problemas que nos hundían, que nos sumergían en depresiones, en situaciones donde nosotros sumaríamos a la lista de los que se apagan o se apagaron. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para no oscurecer, no enfriarnos? Pues la Biblia dice en 2 de Pedro 1:19, dice la palabra, tenemos algo certero. Tenemos también, dice la Biblia, en el capítulo 1, verso 19 de 2 de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entendemos esto. Entendemos que esa palabra debe estar en nuestros corazones. Entendiendo que dice la Biblia algo maravilloso. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Estar atentos. Hacemos bien, me encanta este versículo. Haces bien en estar atentos a esta palabra. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hacemos bien en basar nuestra vida en lo que Dios dice. No eran profecías humanas, modernas, como las de hoy. No eran cosas que se les ocurrían, no eran cosas levantadas o inventadas o acomodadas o que se dijeron y no pasó nada. No, tampoco eran palabras de aliento, de ánimo. Esta profecía como las de ahora, que son solo palabras de ánimo, de aliento, tales como Dios está contigo, nos dice alguien, te profetizo, Dios está contigo, o que Dios te va a bendecir. Discúlpame, eso ya lo sé. ¿Por qué? Porque lo leo en la palabra más segura, la que está además por escrito, la Biblia. ¿Cómo no apagarnos y cómo no enfriarnos? Dice la Biblia, hacéis bien, dice la Biblia, en estar atento en la palabra más segura. Me gusta este versículo, hacemos bien en estar atentos y dejar que ella ilumine nuestra mente. Esta palabra, donde se nos revela qué va a pasar. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar? Tenemos donde saber. ¿Usted quiere entender lo que está pasando y qué hacer? Acá en la Biblia está todo. Acá encontramos versículos que Jesús dijo. Esto que la humanidad sufrirá dolores de parto, no es para asustarnos, aprendimos en la Santa Cena pasada. Eso nos anuncia que el Señor viene, que algo está por acontecer y que para eso necesitamos estar preparados. El Señor viene pronto. Tenemos que seguir insistiendo en esto. El Señor viene pronto. Versículos como, y esto será principio de dolores. Está escrito, lo acabamos de leer. Y hace una lista que ya leímos: terremotos, tsunamis, guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y si ese es el principio, imagínate cómo será el final. ¿Estamos preparados? ¿Está pasando hoy? Claro que sí. ¿Está pasando esto? Sí. ¿Dónde encuentro esto? Ahí, en esta antorcha encendida, en medio de esta oscuridad que es la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para permanecer, para que no se apague nuestro amor hacia Dios? ¿Qué debo hacer para no dejar enfriarme? Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es que tarda, sino que es paciente para con nosotros, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al
arrepentimiento. La Biblia dice pacientes, ¿para con quiénes? ¿Para con todos? No. Dice pacientes para con nosotros. ¿Con quién es paciente? ¿Con quién está siendo el Señor paciente? ¿Por qué no viene? Porque está siendo paciente contigo y conmigo, con tu familia y con mi familia. Con nosotros está siendo paciente. No dice que con todo el mundo, que por eso no viene, sino está siendo paciente con sus hijos. Porque aún no ha venido el Señor. Porque seguro ve que aún tenemos cosas, situaciones que deben cambiar y mejorar, que se deben transformar. ¿Por qué no viene? Porque aún está obrando en tu vida y en mi vida. Pues cuando el Señor venga, porque viene el Señor, no viene por una iglesia incrédula, tibia, desafiante o llena de argumentos. No viene por una iglesia a medias, una iglesia dividida o que buscan ser desmantelada o cuestionadora. No viene por una denominación o por una doctrina o por unos maestros. No viene por una iglesia sin fe, que no cree o que cree a medias. Viene por una iglesia, dice la Biblia, sin mancha y sin arruga. Para eso hace falta entrar en el horno de Dios. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿De quién era el horno? De Nabucodonosor, por la intención. Pero el dominio del horno lo tuvo Dios, el control lo tuvo Dios. El ángel de Dios estaba en ese horno. Y allí se comprobaría, en ese horno, la fidelidad, la firmeza, la fe del que estaría allí. Porque esto que está permitiendo Dios, este horno, es para saber lo que tenemos y lo que nos hace falta. Hace falta entrar en el taller del diseñador para que el Señor pueda planchar las arrugas de mi vestido, las que tenemos. Hace falta entrar a la fuente de agua para limpiar las manchas que tenemos. Cada uno en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Ese proceso en que estamos todos, desde que recibimos a Cristo. Porque no es que usted hizo una oración y ya está. No es así. Eso es el comienzo. Pero Dios sigue trabajando y está todo bajo su control. Sigue trabajando como alfarero en tu barro, en mi tierra. Y está deseando que tú y yo seamos buena tierra. Está todo bajo su control. Todo. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra. En Él no hay injusticia. Él no tendrá jamás que pedirle perdón a nadie. Él es paciente. Él está moldeando, trabajando, perfeccionando. Y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Porque todos tenemos que arrepentirnos de algo cada día. Todos, tú y yo, cada día. Arrepentirnos. Pues la Biblia dice allí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá, dice, viene. Repetidas veces encontramos en muchos versículos que el Señor viene y dice que vendrá como ladrón en la noche, sin avisar para el mundo. A nosotros nos da señales para prepararnos, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo aquello de lo que presumes o de lo que presume el hombre, todo será deshecho. Continuamos leyendo, puesto que todas estas cosas serán deshechas. ¿Cómo debemos andar nosotros? Dice la Biblia. Debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo no apagarse viviendo en santa y manera piadosa de vivir? ¿Cómo no apagarse? ¿Cómo no enfriarse? Sabiendo que eso ya está pasando. ¿Cómo no enfriarse sabiendo que eso está ya aconteciendo? ¿Y qué va a pasar? Y que hay un estilo de vida que ofrece Dios. Porque no lo ofrece Dios. Continúa el versículo. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Allí en Filipenses capítulo 3, verso 2. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo no enfriarnos, iglesia? ¿Cómo no dejar enfriar tu familia, tu vida, tus hijos? ¿Cómo no apagarnos como tantos? Pues dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, ¿esto qué significa? Si usted ha nacido de nuevo, si has entendido el Evangelio, si ha aceptado al Señor y su obra en su vida, si usted ha resucitado con Cristo, porque no son los muertos, si hemos resucitado con Cristo, porque esos éramos muertos. Nosotros éramos muertos. Éramos los que teníamos esa vida pasada. Si hemos resucitado con Cristo, realmente, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es mi obligación, mi prioridad en la vida? Buscar, dice la Biblia. Y buscar es un imperativo, es una orden. ¿Buscar qué? Las cosas de arriba, dice la Biblia, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Es un imperativo buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una meta poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque de no hacerlo y puesta tu mirada y mi mirada en la tierra, terminaremos siendo como todos, pensando como todos, actuando como todos y viviendo como lo ofrece el sistema, peleando como ellos, quejándonos como ellos, así, todo como ellos, aceptando como ellos. Por eso es una decisión la que yo debo tomar, como la que tomó Daniel, que a pesar de la multitud, del sistema, él propuso en su corazón no ser como el sistema. Dice la Biblia que propuso en su corazón no ser como los demás, no contaminarse, dice la Biblia. Pues el sistema de ese momento, que era el sistema persa, ese sistema cayó. ¿Te imaginas si Daniel hubiese sido como los demás? Él también hubiera caído, porque ese sistema cayó. Y los sistemas del mundo siempre caerán. Hoy usamos máscaras para no ser contaminados de un virus. El mundo entero las está usando. Pero hoy deberíamos ponernos mascarilla en el alma y en el espíritu, porque el mundo está empeñado en contaminar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. El mundo tiene algo constante y las tinieblas tienen algo que ojalá los creyentes tuviésemos. Tiene perseverancia. El mundo y las tinieblas tienen lo que a los creyentes nos falta: perseverancia. Si no, fíjate cómo adoctrinan los medios, cómo adoctrinan a los jóvenes, a los niños. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Banderas, ideales, pensamientos, tertulias, conceptos. Todo el tiempo. Y el hombre es como una especie de veleta que va para donde digan, va para donde lo lleven, porque no tiene criterio ni decisión. Por eso es que cuando un hombre de la multitud, allá en el tiempo de Jesús, empezó a gritar después de que Pilatos dijo: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Uno de la multitud empezó a decir: a Barrabás. Y entonces otro empezó a decir Barrabás, y 10 empezaron a decir Barrabás, y 20 empezaron a decir Barrabás, y todos empezaron a decir Barrabás, porque Pilatos dijo: ¿a quién quiere que os suelte? El sistema del momento, quien gobernaba en el momento. Fue suficiente con que uno dijera Barrabás para que todos dijeran Barrabás, aún los que habían recibido un milagro. Hombres sin fundamentos, sin principios. Ante el milagro, Jesús.
Pero ante la decisión del hoy, Barrabás. Porque así es el hombre. Todos aquellos hombres sanados, proveídos, enseñados, pedían a Barrabás. Y hoy no es diferente. Hoy no es diferente. Pidieron lo de este mundo, olvidando a Jesús. Y todo lo que Él era, entonces cayó. Los hombres como especies de veletas, según los vientos cambian su dirección. La Biblia dice que Pablo le dice al pueblo de Éfeso: no seáis niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque hay expertos en hacer esto, en plantar ideales de la tierra que alejan al hombre de Dios. La Biblia dice que no seamos niños fluctuantes, porque la filosofía del mundo es odiar, matar, mentir, destruir, dañar, dejar. Y esto trae consecuencias malas a corto o a largo plazo. Y detrás de todo esto, ¿quién está? El príncipe de la potestad del aire, las tinieblas, donde se mueve todo, Satanás, el que produce inestabilidad, el que daña, roba, destruye y mata. Colosenses capítulo 3, verso 3, dice la palabra de Dios: pero vuestra vida está escondida, dice la Biblia. Pero ti, hermano, tu familia, mi vida, está escondida. ¿Dónde está escondida? Con Cristo en Dios. Léelo ahí en la Biblia, en tu Biblia. Que tu vida y mi vida, la de tu familia y mi familia, está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Por eso cada día hay que tomar decisiones. Hay decisiones que debemos de tomar. Elecciones en nuestra vida que debemos asumir. Que nos recomienda el Señor todo el tiempo. Y que nos dice siempre: pon la mirada en las cosas de arriba. Por eso continúa la palabra de Dios. No de un pastor. Esta que es fiel y verdadera. Que no cambia, que no varía. La que está ya escrita en el Colosenses capítulo 3, verso 5. Léelo ahí conmigo. Haced morir pues lo terrenal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo tengo que hacer morir lo terrenal en mi vida. ¿Qué cosas? Dice la Biblia: fornicación, impurezas. Voy a leerlo. Si pues habéis resucitado con Cristo, capítulo 3 de Colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él de gloria. Haced morir pues, acá empieza la lista, lo terrenal, dice la palabra, en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo, cuando vivías en ella, dice la Biblia, pero que ahora también vosotros debes dejar todas estas cosas, porque nosotros también andábamos en esas cosas. Yo sí que anduve en esas cosas, y dice la Biblia que debemos hacer morir constantemente eso. ¿Qué cosas? Y continúa con la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en nuestra boca. La Biblia dice: no mintáis unos a otros. Esto dice la Biblia. Recuerda que es una evaluación que debemos tener nosotros. Y recordar que hay justos e injustos. Que hay buenos y malos. Que hay ovejas y cabras.
que hay trigo y cizaña, que hay maestros y falsos maestros, que hay luz y tinieblas, que existe el reino de Dios y el reino del enemigo. ¿Qué debemos hacer? Analizarnos y evaluarnos según la Biblia, que ella nos evalúe a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Negarnos a nosotros mismos y rehusar a que nuestro amor a Dios, su obra en mi vida se enfríe, la obra de Dios en mi familia se apague. ¿Qué quiere Dios? Que se despierte el amor en tu vida y en mi vida. Cuide su vida espiritual. No deje de asistir a la iglesia en red o virtual, a su iglesia de familia, o cuando se reabra la iglesia. No deje de orar, no deje de buscar de Dios. Es algo que no se puede cambiar en la vida. Pues escrito está, sin Dios no somos nada. Dice su palabra. Antes bien, como leímos antes, Dios nos tiene escondidos. Y usted y yo hemos comprobado que tus hijos y mis hijos, tu vida y mi vida, tu casa y mi casa, tu salud, tu economía, tu bienestar, estamos siendo escondidos en Cristo en este tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Que sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Qué debemos hacer? Que se despierte ese primer amor, que se mantenga ese amor cuando conoció al Señor por primera vez. Yo le animo, hermano, no se enfríe, ame a su cónyuge, ame a su familia, ame a sus hijos, ame a su esposo, ame a su madre, ame a sus hermanos, ame a sus vecinos, ame a sus compañeros de trabajo, extienda su mano a otros que están sufriendo o pasando necesidades, ore por la gente y bendígala, predique la palabra, reprenda en el nombre poderoso de Jesús todo ataque del enemigo contra su vida, su salud espiritual, todo ataque del enemigo de chisme, de habladurías, de desánimo y de pesimismo. Por el contrario, sea un buen servidor, esté atento para escuchar y tardo para hablar, y siempre con esa sonrisa y ese rostro lleno de gozo que embellece el rostro, porque lo que hay en el corazón se refleja en nuestra cara. Recuerda que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dolores de parto, principios de dolores, guerras, pestes, situación mundial, vivimos cada día. Y tenemos que estar preparados, iglesia, avivando la obra de Dios en nosotros, como si Él viniera hoy. Porque Cristo viene. El arrebatamiento es una gran verdad. La pregunta en medio de tanta palabra que Dios ha traído. La Biblia me está evaluando a mí, me dejo evaluar por la Biblia. Estoy llamando a Jesús, a ese precioso Jesús que dio su vida por nosotros. O como los de aquel tiempo, preferimos a Barrabás, aunque Él nos tenga escondidos, aunque haya producido tantos milagros, porque tú tienes milagros y yo también. Hoy estamos vivos, sanos, fortalecidos, proveídos. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no creer en el Señor? ¿Y cómo dejar apagar lo que Él un día encendió? Si éramos nosotros los que antes andábamos así, sino que su mano vino y nos levantó y nos dio la oportunidad de seguir caminando sobre las aguas. El amor de muchos se enfriará. Tú y yo estamos en la tarea de no dejarnos enfriar, porque Cristo viene pronto. Padre que estás en el cielo, te doy gracias. Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre sobre nuestra vida, nuestra familia. Señor, recurrimos a ti en oración, Señor, diciendo, perdónanos, porque todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de esta lista, evaluar y tantas que hay en la Biblia y saber qué tengo yo que debo dejar y renunciar y quitar. Señor Dios Todopoderoso, fortalécenos. Señor Dios Todopoderoso, avívanos. Señor Dios Todopoderoso, enciende ese fuego en mi vida. Señor Dios Todopoderoso, quiero dejar a mi generación fe, porque tú dijiste que cuando tú vengas no sabrás si hallarás fe en la tierra, constancia, ánimo resuelto, compasión, piedad, afecto fraternal, amor, piedad. Todas estas cosas, porque nos has escondido
para que nosotros produzcamos tu reino en este lugar y de esta manera prepararnos. Señor, ayúdanos. Señor, si tú vinieras hoy o mañana o cuando tú quieras, la pregunta sería si yo estoy preparada, si mi familia se irá contigo, si se van ellos, ¿qué pasará conmigo? Si yo me voy o se quedan ellos, ¿qué pasará con ellos? Dios, ayúdanos a vivir cada día de tal manera como dice tu palabra. Te rogamos tu presencia, sálvanos. Las señales están escritas. El mundo actual nos habla, Señor, de una realidad inminente, de algo que tú dijiste, Señor. Tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a estar en ellos. Señor Jesucristo, favorécenos. Y te agradecemos tantas bondades, te agradecemos tanto favor, te agradecemos tanta bondad, te agradecemos tanto perdón. Te agradecemos, Dios. Quebranta las obras del enemigo, enmudece las voces del diablo, calla las circunstancias de las tinieblas y enséñanos a tener criterio en Cristo. Gracias. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada